El primer silbido llegó a las 3 de la madrugada, filtrándose por la ventana rota como una serpiente invisible. Me desperté con el corazón golpeándome las costillas, porque ese sonido no era del viento. Era algo más, algo que me buscaba. Mi nombre es Iker, tengo 9 años y hasta hace 3 meses creía que moriría antes de cumplir los 10. La enfermedad llegó sin avisar, como todo lo malo en este pueblo olvidado de Dios. Primero fue la fiebre que no bajaba, después los huesos que me dolían como si fuera un anciano, y finalmente esa palidez que hizo que mamá llorara en silencio cada vez que me miraba. Los doctores de la ciudad dijeron palabras que no entendí, pero vi cómo papá apretaba los puños cuando hablaban de poco tiempo y prepararse para lo inevitable. Nuestra finca está en las afueras de lo que antes fue un pueblo próspero. Las minas se agotaron hace décadas, dejando solo cicatrices en la tierra y casas que se desmoronan como dientes viejos. Papá Tomás trabajó ahí hasta que cerraron la última veta. Sus manos siguen negras en las líneas profundas, marcadas para siempre por la piedra y el carbón. Ahora hace trabajos de albañilería cuando los hay, pero la mayoría del tiempo se queda en casa, mirando el horizonte como esperando que las montañas le devuelvan algo que perdió allá abajo. Mamá, Yareli, teje artesanías que vende en el mercado fantasma del pueblo. Sus dedos danzan entre los hilos de colores, mientras tararea canciones que aprendió de su abuela. Es joven, apenas pasó los 25, pero desde que me enfermé parece que le hubieran robado 10 años de la cara. La preocupación la ha vuelto más callada, más frágil, como si tuviera miedo de que sus palabras pudieran quebrarme definitivamente. La noche del primer silbido pensé que era mi imaginación. La fiebre me jugaba malas pasadas, me hacía ver sombras donde no las había y escuchar voces en el murmullo del viento. Pero cuando cerré los ojos para volver a dormir, ahí estaba otra vez, un silbido suave, melodioso, que parecía llamarme por mi nombre sin pronunciarlo. Me levanté tambaleándome de la cama. Mis piernas flacas apenas me sostenían, pero algo me jalaba hacia la ventana. Aparté la cortina descolorida y miré hacia afuera. La luna llena bañaba el patio de nuestra finca con una luz plateada que hacía que todo pareciera irreal. Los nopales y mezquites proyectaban sombras alargadas, pero no había nadie. Solo el viento que movía las ramas secas y levantaba pequeñas tolvaneras que brillaban como polvo de estrellas. El silbido se detuvo cuando me asomé, como si quien lo producía supiera que lo había descubierto. Esperé varios minutos, temblando más por la expectación que por el frío, pero solo escuché el lamento lejano de un coyote y el crujir de la madera vieja de nuestra casa. A la mañana siguiente, se lo conté a mamá mientras me daba el jarabe amargo que debía tomar 3 veces al día. Fue el viento. Mi amor, me dijo pasándome la mano por el cabello ralo que la quimioterapia había dejado. En este pueblo el viento hace ruidos raros, se mete por las casas abandonadas y suena como si fueran lamentos. Papá, que desayunaba café negro y tortillas frías, asintió sin levantar la vista del plato. Tu mamá tiene razón, chamaco. Este lugar está lleno de corrientes de aire. Las minas viejas son como tubos gigantes, y cuando sopla fuerte, hacen ruidos que asustan. Pero yo sabía que no era el viento. El viento no te llama, no te busca, no se detiene cuando le prestas atención. La segunda noche volvió a suceder. Esta vez estaba despierto, mirando las vigas del techo y contando las manchas de humedad que parecían caras deformes. Cuando llegó el silbido, ya lo esperaba. Era más claro que la noche anterior, más definido, como si quien lo hacía hubiera encontrado el tono exacto para alcanzarme. Me levanté otra vez y fui a la ventana. Esta vez no me escondí detrás de la cortina. Me quedé ahí parado, flaco como un espantapájaros, esperando. El silbido siguió por varios minutos, subiendo y bajando como una canción de cuna extraña, pero hermosa. No me daba miedo. Al contrario, sentía algo parecido a la paz, como cuando mamá me abrazaba después de las pesadillas. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era un árbol que no había notado antes, una sombra más alta que las otras que se movía lentamente entre los mezquites. Pero los árboles no caminan, y esto se movía con pasos lentos y deliberados. Era una figura alta, envuelta en algo que flotaba a su alrededor como niebla blanca. No podía distinguir su cara desde la distancia,
pero la forma en que se movía me recordó a las vírgenes de la iglesia, serenas y misteriosas. El silbido se hizo más fuerte, más dulce, y por primera vez en meses el dolor de mis huesos se desvaneció completamente. Me quedé ahí hasta que la figura desapareció entre las sombras y el silbido se fue con ella. Al día siguiente, mamá notó que había dormido mejor. «Te ves menos pálido, Iker», me dijo mientras preparaba el desayuno. «¿Te sientes mejor?» Era verdad. Tenía más hambre que en semanas, y cuando me levanté de la cama, mis piernas no temblaron como siempre. Pero no dije nada sobre la mujer blanca. Los adultos nunca creen en las cosas que ven los niños, especialmente los niños enfermos. La tercera noche decidí ser valiente. Cuando llegó el silbido, no me quedé en la ventana. Salí de mi cuarto descalzo, caminé de puntitas por el pasillo para no despertar a mis padres y abrí la puerta principal. El aire nocturno me golpeó la cara como una caricia fría, y ahí, a unos 20 metros de la casa, estaba ella. Era más hermosa y más terrible de lo que había imaginado. Alta como un sauce, vestida con túnicas blancas que brillaban con luz propia. Su rostro era una máscara de hueso pulido, pero sus ojos eran 2 estrellas negras llenas de una ternura que me hizo querer llorar. En sus manos llevaba algo que parecía una guadaña, pero no me daba miedo. Era como ver a la mamá más grande del mundo, a la abuela de todas las abuelas. El silbido salía de sus labios de hueso, una melodía que parecía hecha especialmente para mí. Me senté en el escalón de la entrada y la escuché, sintiéndome más seguro que nunca en mi vida. Ella no se acercó, pero tampoco se alejó. Se quedó ahí cantándome su canción silenciosa hasta que el amanecer empezó a pintar el cielo de rosa. Cuando los primeros rayos de sol la tocaron, se desvaneció como humo, pero antes de irse, levantó una mano huesuda y me hizo una seña que entendí perfectamente. Regresaré. Las visitas se volvieron rutinarias. Cada noche a las 3 de la madrugada, ella aparecía en el patio y me cantaba su canción de huesos y viento. Yo salía a escucharla, y con cada silbido sentía que algo dentro de mí se componía, se sanaba, como si sus notas fueran hilos que cosieran las partes rotas de mi cuerpo. Mis padres empezaron a notar los cambios. El color regresó a mis mejillas, mi apetito creció y mis fuerzas volvieron poco a poco. El doctor del pueblo, un hombre mayor que olía a desinfectante y tristeza, no podía explicarlo. «Es inusual», le decía a mamá. «Los análisis muestran una mejora significativa, pero estos casos no mejoran solos». Mamá lloraba de alegría y papá sonreía por primera vez en meses, pero yo sabía que mi mejoría no era casualidad. Era ella, la mujer blanca, la del silbido nocturno, la que me curaba con su canción de muerte que sonaba a vida. Una tarde, mientras jugaba en el patio con más energía de la que había tenido en meses, vi a una niña huichola que se había acercado a nuestra finca. Era un poco mayor que yo, con el cabello trenzado y ojos que parecían ver cosas que otros no podían. «Tú eres el niño enfermo», me dijo sin preámbulos. «Mi nombre es Lía. Ya no estoy tan enfermo», le respondí, aunque no sabía por qué le tenía confianza a esta extraña. «Lo sé, ella te está curando», dijo, señalando hacia el lugar donde cada noche aparecía la mujer blanca. «La veo caminar por los cerros todas las madrugadas. Mi abuela dice que es la flaca bonita, la que viene por los que van a morir, pero a veces viene a salvarlos también». Lía me contó que su familia había llegado al pueblo siguiendo viejas rutas comerciales y que su abuela conocía historias de la mujer blanca que yo estaba viendo. «No es mala», me explicó. «Solo hace lo que tiene que hacer, pero cuando se encariña con alguien, puede cambiar el destino. Mi abuela dice que eso pasa con los niños, que ella tiene debilidad por los niños. Esa noche, cuando la mujer blanca apareció con su silbido, no me quedé en el escalón. Caminé lentamente hacia ella, sintiéndome fuerte como no me había sentido en meses. Ella no se movió cuando me acerqué, solo siguió cantando su extraña canción de cuna. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver su rostro con claridad. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo, como una luna llena hecha de hueso. Sus ojos negros me miraron con una ternura infinita y por primera vez habló. Su voz sonaba como el eco de campanas antiguas en iglesias vacías.
Pequeño, me dijo, tu tiempo aún no ha llegado. Tienes cosas que hacer en este mundo, historias que contar, vida que vivir. Extendió su mano huesuda y la posó suavemente sobre mi frente. Sentí un frío que no era frío, una paz que no era paz, algo más profundo y más real que cualquier cosa que hubiera experimentado. En ese momento, supe que estaba completamente curado, que la enfermedad había desaparecido de mi cuerpo, como si nunca hubiera existido. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué me salvaste? Porque tu luz es necesaria, respondió. Porque en este pueblo olvidado, alguien debe recordar que los milagros todavía existen. ¿Y por qué? Su voz se suavizó hasta ser apenas un susurro. Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Se alejó lentamente, pero antes de desvanecerse, me dejó un último regalo. La certeza de que, sin importar lo que pasara en mi vida, siempre tendría una protectora invisible que velaría por mí desde las sombras. A la mañana siguiente, cuando el doctor vino a hacerme los análisis de rutina, no podía creer los resultados. «Es imposible», murmuró una y otra vez. «Es médicamente imposible». Pero mamá y papá no preguntaron cómo había pasado. Solo me abrazaron y lloraron lágrimas de felicidad, sabiendo que su hijo había regresado de un lugar muy oscuro. Don Celso, el anciano que vivía solo en una casa medio derruida, cerca de las minas abandonadas, se acercó a nuestra familia días después. Había oído sobre mi milagrosa recuperación y quería hablar conmigo. «Niño», me dijo con voz rasposa, «has visto cosas que otros no ven». Cuando asentí, sonrió con su boca sin dientes. «Yo mantengo un altar para ella en la mina vieja», me confesó. «Llevo años esperando a que alguien más la viera, a que alguien más entendiera que no toda muerte es final. Ella es la guardiana de las segundas oportunidades». Me llevó a la mina abandonada, donde había construido un pequeño altar con velas, flores secas y una imagen tallada en hueso de la mujer blanca. Ahí aprendí que lo que había experimentado era parte de algo mucho más grande, una red invisible de protección y milagros que existía en los márgenes del mundo visible. Ahora tengo 15 años. Han pasado 6 desde aquellas noches de silbidos y visiones. Nunca volví a verla, pero a veces cuando el viento sopla fuerte entre los mezquites y los nopales, creo escuchar ecos de su canción. Otros niños del pueblo han reportado silbidos extraños en la madrugada, y algunos han sanado de enfermedades que los doctores no podían explicar. Mamá sigue tejiendo artesanías, pero ahora sonríe más. Papá encontró trabajo en una mina nueva que abrieron en el pueblo vecino, y yo crecí sano y fuerte, como cualquier otro niño, excepto por una diferencia. Sé que los milagros existen, que hay protectores invisibles cuidando a los más vulnerables, y que a veces la muerte no viene a llevarse a alguien, sino a salvarlo. Don Celso murió el año pasado, pero antes me enseñó a mantener el altar en la mina. Ahora soy yo quien enciende las velas y cambia las flores, esperando el día en que otro niño necesite escuchar el silbido en el viento y sepa que no está solo en su lucha contra la oscuridad, porque algunos silbidos no son del viento. Algunos silbidos son canciones de esperanza que atraviesan la noche para llegar a quienes más las necesitan. La lluvia de colores en Tepoztlán, el silencio me había acompañado durante 3 años, 4 meses y 17 días exactos, cuando las primeras gotas de color violeta comenzaron a caer sobre el techo de nuestra casa. Pero permíteme contarte esta historia desde el principio, porque lo que sucedió esa madrugada cambió no solo mi vida, sino la de toda mi familia, y quizás la del mismísimo Tepoztlán. Mi nombre es Emiliano Hernández Morales. Tengo 11 años y vivo en una casa de adobe pintada de azul añil que se encuentra justo donde la calle Revolución se curva hacia el cerro del Tepozteco. Desde mi ventana puedo ver las montañas que abrazan nuestro pueblo mágico, siempre envueltas en esa neblina que parece susurrar secretos antiguos al amanecer. Todo comenzó cuando tenía 8 años. Un día cualquiera, mientras jugaba en el patio trasero de la casa, el viejo muro de piedra que separaba nuestra propiedad de la del vecino se derrumbó sin aviso. Las rocas cayeron como meteoritos furiosos y una de ellas, del tamaño de un melón, golpeó mi cabeza con tanta fuerza
que perdí el conocimiento durante 4 días. Cuando desperté en el hospital de Cuernavaca, mis padres lloraban de alegría porque había vuelto a la vida, pero su felicidad se desvaneció cuando se dieron cuenta de que ya no podía pronunciar una sola palabra. Los doctores dijeron que había sufrido un trauma en el área del lenguaje. Hablaron de terapias, de ejercicios, de paciencia infinita, pero las palabras se habían ido de mi boca como pájaros asustados y no encontraban el camino de regreso. Mi padre, Florencio, es panadero. Sus manos, siempre cubiertas de harina, amasaban no solo el pan, sino también sus preocupaciones. Cada madrugada, a las 4 en punto, encendía el horno tradicional de ladrillos rojos que heredó de mi abuelo Rosendo. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el copal que quemaba mi madre, Celina, frente al altar de la Santa Muerte que tenía en la sala. Ella vendía hierbas medicinales y veladoras en el mercado, pero desde mi accidente pasaba más tiempo rezando que trabajando. El día que todo cambió era un martes de noviembre. La neblina era más espesa que de costumbre, como si el mismo cielo quisiera ocultar lo que estaba por suceder. Doña Yuna, la anciana que vendía flores de cempasúchil en la entrada del pueblo, había llegado temprano a nuestra casa con un ramo especial. Sus flores parecían brillar con luz propia de un naranja tan intenso que dolía mirarlas directamente. «Es tiempo, mijita», le dijo a mi madre con una sonrisa desdentada, pero llena de sabiduría. «La flaca bonita está lista para escuchar tus súplicas». Mi madre había estado preparándose para este ritual durante semanas. Había ayunado 3 días, había quemado copal cada amanecer y había repetido oraciones que aprendió de su abuela, una curandera zapoteca que llegó a Tepoztlán hace décadas siguiendo el llamado de las montañas sagradas. Esa noche, mientras mi padre terminaba de hornear la última tanda de conchas, mi madre extendió un petate en el centro del patio. Sobre él colocó veladoras rojas, flores de cempasúchil, un vaso de agua cristalina, pan dulce recién horneado y una fotografía mía del día de mi primera comunión, cuando aún reía y cantaba las mañanitas en las posadas. Santísima Muerte, niña blanca, protectora de los desvalidos, comenzó a rezar mi madre mientras encendía las veladoras. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes como las raíces del ahuehuete centenario del parque. Te ofrezco estas flores, este pan, esta agua limpia. Te ofrezco mi devoción y mi fe. Solo te pido que devuelvas la voz a mi hijo Emiliano. Él no hizo nada malo. Él solo era un niño jugando. Fue entonces cuando apareció Renzo, un joven italiano de cabello rubio y rizado que había llegado al pueblo la semana anterior, buscando experiencias espirituales auténticas, según le había dicho a medio mundo. Llevaba una mochila llena de cristales y libros sobre chamanismo que había comprado en Ciudad de México. Al principio pensé que era uno de esos turistas que vienen a Tepoztlán creyendo que pueden comprar la sabiduría ancestral como si fuera una artesanía del mercado. «Disculpen», dijo en un español titubeante, asomándose por encima del muro que habían reconstruido después de mi accidente. Escuché los tambores y vi las luces. «¿Puedo observar?» «Prometo no molestar». Mi madre lo miró con desconfianza, pero algo en los ojos verdes del extranjero la convenció de que su intención era genuina. «Puedes quedarte, pero en silencio. Y si sientes miedo, vete sin hacer ruido». Renzo asintió y se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, como si supiera exactamente lo que estaba por presenciar. A las 11 de la noche, mi madre comenzó el ritual verdadero. Sacó de una bolsa de tela roja una estatuilla de la Santa Muerte que yo nunca había visto antes. Era diferente a las que vendía en el mercado. Esta tenía los ojos incrustados de obsidiana negra y llevaba un vestido de terciopelo morado, bordado con hilos de plata. En sus manos huesudas sostenía una balanza y una rosa blanca. «Niña bonita», murmuró mi madre, «mi hijo está aquí contigo. Ha venido a pedirte un favor, no por capricho, sino por necesidad. Él quiere hablar, quiere decirme que me ama, quiere cantarle a su padre mientras amasa el pan, quiere gritar de alegría cuando juega con sus primos. Te imploro con toda la humildad de mi corazón que le devuelvas su voz». Colocó la estatuilla en el centro del altar y comenzó a quemar copal en un incensario de barro. El humo se elevó en espirales perfectas, como si fuera dirigido por manos invisibles.
El aroma era tan intenso que sentí como si mis pulmones se llenaran de siglos de tradición y fe. Mi padre dejó de trabajar y salió del horno para acompañarnos. Se arrodilló junto a mi madre y puso su mano callosa sobre mi hombro. «Santa Muerte», dijo con la voz ronca de quien ha madrugado toda su vida. «No soy un hombre de muchas palabras, pero te juro por la memoria de mis ancestros que si le devuelves la voz a mi hijo, yo hornearé pan de dulce para tu altar cada día de noviembre por el resto de mi vida». Fueron sus palabras las que desataron lo imposible. El aire cambió. De repente, se sintió más denso como si estuviera cargado de electricidad. Los perros del pueblo comenzaron a aullar al unísono, un sonido que heló la sangre de todos los presentes. Las llamas de las veladoras se agrandaron sin que hubiera viento, proyectando sombras danzantes en las paredes de adobe. Y entonces comenzó. La primera gota era violeta, del color exacto que trepan por la fachada de la iglesia del pueblo. Cayó justo sobre mi frente y se sintió tibia como una caricia de mi abuela difunta. Después vino una gota amarilla, luego una roja, después una azul turquesa. Al principio pensé que eran mis ojos jugándome una mala pasada, pero cuando miré a mi madre, vi que también las veía. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de asombro y terror sagrado. Mi padre se había puesto de pie y miraba hacia el cielo con la boca abierta, como si fuera la primera vez que viera llover. «¿Ustedes también lo ven?», susurró Renzo desde su rincón. Su voz temblaba y tenía los ojos llenos de lágrimas. «Sí», respondió mi madre. «La santa nos está escuchando». Doña Yuna, que se había quedado sentada en una silla de madera junto al altar, comenzó a reír con esa risa cristalina que solo tienen los ancianos que han visto demasiados milagros en su vida. «Ay, niña», le dijo a la estatuilla siempre tan presumida, «pero qué hermosa lluvia nos mandaste». Las gotas de colores caían cada vez más intensas, pero solo sobre nuestra casa. Era como si hubiera una cúpula invisible protegiéndonos, delimitando exactamente el espacio sagrado del ritual. A 3 metros de distancia, la calle seguía seca. Los vecinos que se asomaron por sus ventanas solo veían una noche común y corriente. Cada gota que tocaba mi piel se sentía diferente. Las violetas me llenaban de una paz profunda, como si me estuvieran susurrando que todo estaría bien. Las rojas me daban fuerza, como si me inyectaran valor directamente en las venas. Las amarillas me alegraban el corazón, como si recordaran a mis músculos faciales cómo sonreír. Las azules me refrescaban la mente, como si limpiaran años de frustración y tristeza acumulada. Pero fueron las gotas doradas las que hicieron el verdadero milagro. Cuando la primera gota dorada tocó mis labios, sentí como si 1000 mariposas despertaran en mi garganta. Un cosquilleo suave pero insistente se extendió desde mi lengua hasta mis cuerdas vocales. Las palabras, que habían estado prisioneras durante tanto tiempo, comenzaron a moverse como agua que encuentra su cauce. «Ma» fue lo primero que salió de mi boca. Un sonido áspero, oxidado por el desuso, pero era mi voz. Mi madre gritó y se cubrió la cara con las manos. Mi padre dio un paso atrás, como si hubiera visto un fantasma. Pero yo no podía parar. «Mamá», dije más claro esta vez. Y después papá. Y después, con una sonrisa que no podía controlar, puedo hablar otra vez. La lluvia de colores se intensificó, como si la Santa Muerte estuviera celebrando conmigo. Cada gota que caía ahora era un pequeño fuego artificial de felicidad pura. Los colores se mezclaban en el aire, creando tonalidades que no tienen nombre. Arcoíris líquidos que danzaban alrededor de nosotros como si fuéramos el centro del universo. «Gracias», le dije a la estatuilla, y mi voz sonaba más fuerte con cada palabra. «Gracias, Santa Muerte. Gracias por devolverme lo que más extrañaba». Renzo se había puesto de pie y lloraba sin disimulo. «Es el milagro más hermoso que he visto en mi vida», decía una y otra vez en italiano y en español. «Nunca voy a olvidar esta noche. Nunca». Doña Yuna se acercó a mí y puso sus manos arrugadas en mis mejillas húmedas de gotas de colores. «Mijo», me dijo, «la santa te devolvió tu voz, pero también te dio algo más. Ahora tienes la responsabilidad de usar esas palabras para ayudar a otros, para contar esta historia, para que la gente no olvide que los milagros siguen sucediendo en Tepoztlán». La lluvia comenzó a disminuir poco a poco.
Las gotas de colores se hicieron más espaciadas, más tenues, hasta que solo quedó el aroma del copal, mezclándose con el olor a pan dulce que salía del horno de mi padre. Cuando el último color se desvaneció en la madrugada, mi madre abrazó la estatuilla contra su pecho. «Gracias, niña bonita», susurró. «Cumpliste tu promesa». Al día siguiente, todo el pueblo sabía lo que había pasado. Algunos decían que era un milagro, otros que era sugestión, pero nadie podía negar que yo, Emiliano Hernández Morales, había vuelto a hablar después de 3 años de silencio. Renzo se quedó en Tepoztlán un mes más. Cada noche venía a nuestra casa y me pedía que le contara otra vez la historia de la lluvia de colores. Tomaba notas en un cuaderno de piel marrón y decía que algún día escribiría un libro sobre los milagros que había presenciado en México. Mi padre cumplió su promesa. Cada noviembre hornea una tanda especial de pan dulce solo para el altar de la Santa Muerte. Son conchas con azúcar de colores: violeta, roja, amarilla, azul turquesa y dorada, exactamente los mismos colores de la lluvia que me devolvió la voz. Doña Yuna tenía razón. Ahora uso mis palabras no solo para hablar con mi familia, sino para contar esta historia a todo el que quiera escucharla. He aprendido que los milagros no siempre llegan como esperamos, pero cuando llegan, transforman no solo a quien los recibe, sino a todos los que tienen la fortuna de presenciarlos. Porque esa noche, bajo la lluvia de colores que solo nosotros pudimos ver, no solo recuperé mi voz, recuperé la fe en que lo imposible sigue siendo posible en los rincones mágicos del mundo, especialmente aquí, en Tepoztlán, donde las montañas guardan secretos ancestrales y la Santa Muerte sigue escuchando las súplicas de quienes creen en ella con el corazón puro. Y cada vez que llueve en nuestro pueblo, salgo al patio y miro hacia el cielo, esperando ver de nuevo esos colores que no existen en ningún arcoíris común. Porque sé que la magia no se va nunca del todo, solo espera el momento perfecto para regalarnos otro milagro. El juego de canicas en Isla Holbox. Damián, ya no puedo más. ¡Mis piernas! Esas fueron las últimas palabras que grité antes de desplomarme en la arena blanca de Holbox, mientras el sol se desvanecía como una moneda dorada tragada por el horizonte. Hasta ese momento, había sido un niño como cualquier otro en esta isla paradisíaca, donde las calles son de arena y los coches están prohibidos. Pero en ese instante, algo se rompió dentro de mí. Algo que los doctores de Cancún nunca pudieron explicar completamente. Mi nombre es Damián, y esta es la historia de cómo la muerte me devolvió la vida. Habían pasado 3 meses desde que mis piernas dejaron de obedecerme. 3 meses de ver a mamá Nayeli llorar en silencio, mientras preparaba ceviches para los turistas, sus lágrimas saladas mezclándose con el jugo de limón que exprimía sobre los camarones frescos. 3 meses de observar a papá Mauro regresar cada tarde de sus tours en lancha, cargando sobre sus hombros no solo el equipo de pesca, sino también el peso de una culpa que no le pertenecía. Es temporal. Mi amor, me repetía mamá cada mañana mientras me cargaba hasta la hamaca que habían colgado bajo la palapa de nuestra casa. Los doctores dijeron que es temporal, pero yo sabía con esa certeza cruel que solo tienen los niños que no era cierto. Había escuchado los susurros nocturnos, las conversaciones a media voz donde las palabras parálisis permanente flotaban como fantasmas entre las paredes de madera de nuestra humilde vivienda. Era un miércoles de abril cuando todo cambió. El atardecer pintaba el cielo de Holbox con trazos violetas y naranjas, y la brisa del Caribe arrastraba el aroma salado del mar junto con el sonido eterno de las olas besando la orilla. Desde mi silla de ruedas, una donación de los turistas canadienses que se habían compadecido de nosotros, observaba a mis amigos jugar canicas cerca de la playa. Zaira, con sus trenzas adornadas de conchas marinas, reía cada vez que su canica dorada golpeaba perfectamente el círculo trazado en la arena. Los gemelos Mateo y Santiago competían ferozmente, como siempre, mientras que la pequeña Itzel aplaudía cada jugada desde su posición de espectadora privilegiada. «Damián, ven», me gritó Zaira. «Te guardé tu canica favorita». La canica favorita, una esfera de cristal azul que había encontrado enterrada en la arena meses atrás, antes de que mis piernas se convirtieran en un recuerdo. Tenía algo especial esa canica.
Cuando la luz del sol la tocaba, parecía contener un pequeño océano en su interior, con olas diminutas que se movían hipnóticamente. «No puedo», respondí, y odié cómo sonó mi voz, llena de una resignación que no debería existir en un niño de 10 años. Mamá Nayeli se acercó desde su puesto de ceviches, limpiándose las manos en el delantal bordado que había heredado de mi abuela. «Vamos, mijo. Podemos llevarte más cerca. No tienes que jugar, pero puedes estar con tus amigos». Asentí, aunque por dentro algo se desgarraba. Ser espectador de mi propia infancia se había convertido en una tortura diaria. Papá Mauro llegó en ese momento, su piel bronceada brillando con gotas de agua salada y su sonrisa forzada ya preparada para mí. Había notado cómo se esforzaba por mantener esa sonrisa cada vez que me veía, como si la alegría fingida pudiera contagiarse y devolverme el uso de mis piernas. «¿Cómo está mi campeón?», preguntó revolviendo mi cabello con esas manos enormes que olían eternamente a mar y aventura. «Bien», mentí, como habíamos aprendido a mentir todos en casa. Me llevaron hasta la orilla, donde la arena era más firme y mi silla no se hundía tanto. Desde ahí podía ver perfectamente el juego de canicas, pero también tenía una vista completa del horizonte, donde el sol comenzaba su descenso majestuoso hacia las aguas turquesas del Golfo de México. Los niños continuaron jugando, y yo me perdí en el ritmo hipnótico de las pequeñas esferas chocando entre sí, creando melodías de cristal que se mezclaban con el murmullo constante de las olas. Había algo casi mágico en ese momento. La luz dorada del atardecer, la risa de mis amigos, el aroma del ceviche de mamá flotando en la brisa marina. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era un espejismo, uno de esos juegos de luces que el Caribe crea cuando el sol está en el ángulo perfecto. Una figura alta y delgada se acercaba por la playa, caminando sobre la arena húmeda donde las olas habían dejado su huella. Llevaba un vestido blanco que flotaba con el viento, y su cabello largo se mecía como algas marinas. Lo extraño era que, a pesar de la distancia, podía verla con una claridad perfecta, como si mis ojos hubieran desarrollado súbitamente la capacidad de enfocar a kilómetros de distancia. Más extraño aún, los adultos no parecían notarla. Mamá siguió sirviendo ceviche a una familia de turistas. Papá continuó organizando su equipo de pesca, y los demás vendedores de la playa mantuvieron sus rutinas como si nada hubiera cambiado en el mundo. Pero los niños sí la veían. Zaira dejó caer su canica dorada y se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Los gemelos detuvieron su competencia eterna y miraron hacia la figura que se acercaba con pasos que no dejaban huellas en la arena. Incluso la pequeña Itzel, que apenas tenía 5 años, señaló hacia la mujer de blanco con una expresión de asombro y respeto que no correspondía a su edad. «¿Ustedes también la ven?», susurré, aunque ya conocía la respuesta. «Es hermosa», murmuró Zaira, y tenía razón, porque conforme la figura se acercaba, pude distinguir sus rasgos con mayor claridad. No era exactamente una mujer, aunque tampoco era completamente otra cosa. Su rostro tenía la serenidad de una virgen de iglesia, pero sus ojos contenían la sabiduría ancestral de quien ha visto nacer y morir civilizaciones enteras. Era la Santa Muerte. Lo supe sin que nadie me lo dijera. Lo supe con esa certeza inexplicable que a veces poseen los niños, esa conexión directa con lo sagrado que los adultos pierden en algún momento entre la inocencia y la razón. Se detuvo frente a nosotros, y pude ver que no era esquelética, como las imágenes que había visto en los altares de algunas casas en Mérida. Era hermosa, etérea, como si estuviera hecha de luz de luna y espuma de mar. Su vestido blanco brillaba con una luminosidad propia, y cuando sonrió, sentí que todo el peso del mundo se alzaba de mis hombros. «Niños», dijo, y su voz era como el susurro de las olas contra la orilla. «¿Puedo jugar con ustedes?». Sin dudarlo, Zaira le extendió su canica dorada. Pero la Santa Muerte negó suavemente con la cabeza y de las profundidades de su vestido extrajo una canica que parecía contener toda la luz del universo. Era transparente, pero en su interior se movían galaxias diminutas, constelaciones que giraban en un baile eterno de creación y destrucción.
Esta es para ti. Damián, me dijo, extendiéndome la esfera luminosa. Mis padres seguían sin verla. Mamá continuaba charlando con los turistas sobre los mejores spots para ver flamencos, y papá revisaba las cuerdas de su lancha como si fuera un día cualquiera. Pero yo sabía que esto era todo menos un día cualquiera. Extendí la mano temblorosa hacia la canica celestial. En el momento en que mis dedos la tocaron, sentí una corriente eléctrica que atravesó todo mi cuerpo, desde la punta de los dedos hasta la base de la columna vertebral. Era como si 1000 rayos de luna me hubieran atravesado simultáneamente, llenando cada célula de mi ser con una energía que no sabía que existía. Y entonces, sin pensarlo, sin planificarlo, mis piernas respondieron. Me puse de pie. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá Nayeli dejó caer el vaso de ceviche que estaba sirviendo, y el sonido del cristal rompiéndose contra la arena fue como un disparo en la quietud del atardecer. Papá Mauro se giró tan rápidamente que se enredó en las cuerdas de pesca y casi se cae al mar. «¡Damián!», gritó mamá, corriendo hacia mí con lágrimas que ya brotaban de sus ojos como manantiales, pero yo no la escuché. En mis manos, la canica pulsaba con una luz tibia y reconfortante, y mis piernas recordaron súbitamente para qué habían sido creadas. Sin pensarlo, sin dudarlo, comencé a correr hacia el mar. Corría como nunca había corrido en mi vida, con una libertad que era nueva y antigua a la vez. La arena se sentía perfecta bajo mis pies descalzos. Cada grano era una caricia, cada paso era una celebración. Detrás de mí escuchaba los gritos de alegría de mis padres, las risas de mis amigos y más lejos, el murmullo de asombro de los turistas que acababan de presenciar algo que sus mentes racionales no podrían explicar jamás. Llegué hasta donde las olas más grandes se estrellaban contra la orilla y me detuve, respirando el aire salado como si fuera la primera vez que mis pulmones tocaran oxígeno. Me di la vuelta para buscar a la Santa Muerte, para agradecerle, para preguntarle por qué me había elegido a mí, pero ya no estaba. Los niños seguían ahí, con los ojos brillantes y las sonrisas más grandes que había visto en mi vida. Zaira se acercó corriendo y me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería, pero era el tipo de rotura que uno desea experimentar para siempre. «La canica sigue brillando», me gritó al oído. «Mira, sigue brillando». Tenía razón. En mis manos, la canica mantenía su luminosidad celestial, aunque ahora parecía más suave, más terrenal, como si se hubiera adaptado a nuestro mundo sin perder completamente su magia. Mis padres llegaron corriendo, jadeando y llorando y riendo todo al mismo tiempo. Mamá me abrazó con una fuerza que contenía 3 meses de dolor acumulado, y papá nos envolvió a ambos en sus brazos enormes mientras murmuraba oraciones en maya que había aprendido de su abuelo. «¿Cómo?», comenzó a preguntar mamá, pero no tenía palabras para terminar la pregunta. «Una señora me dio esta canica», les dije, mostrándoles la esfera luminosa. «Era muy hermosa y me dijo que podía jugar con ustedes». Mis padres se miraron entre sí con esa expresión de confusión que tienen los adultos cuando los niños les hablan de cosas que ellos no pueden ver. «¿Qué señora, mijo?», preguntó papá mirando alrededor de la playa. «La que estaba aquí hace un momento», insistí. «Ustedes tenían que haberla visto. Era muy alta y llevaba un vestido blanco». Pero por más que miraron, por más que preguntaron a los otros vendedores y turistas, nadie recordaba haber visto a ninguna mujer que correspondiera con mi descripción. Nadie excepto los niños. Esa noche, después de que los doctores de la clínica local me revisaran una y otra vez, sin encontrar explicación médica, para mi recuperación repentina, toda la familia se reunió en nuestra casa. Tías, tíos, primos, abuelos, todos querían tocar mis piernas, como si necesitaran confirmar físicamente que el milagro era real. La abuela Esperanza, que había vivido en Holbox durante 87 años y conocía cada leyenda de la isla, me tomó de la mano mientras yo seguía aferrando mi canica luminosa. Los niños ven cosas que los adultos hemos olvidado cómo ver. «Mijo», me dijo con su voz quebrada por los años, pero eso no significa que no sean reales. Fue entonces cuando Gaspar, el pintor de murales que decoraba las paredes de las casas principales de Holbox, se acercó a nosotros.
Gaspar era un hombre misterioso que había llegado a la isla hacía 5 años, y aunque pintaba escenas hermosas de la vida marina y las tradiciones mayas, todos sabían que había algo más profundo en su historia. «Yo la he visto», dijo simplemente, y todas las conversaciones de la sala se detuvieron. En sueños, pero también despierto, al amanecer cuando la bruma se alza del mar, la flaquita bondadosa, le dicen algunos. La Santa Muerte, le dicen otros. Pero para los niños de Holbox, ella es simplemente la señora que cuida de quienes más lo necesitan. Le mostré mi canica, que seguía brillando suavemente en mis manos. Ella me la dio, le dije. Gaspar sonrió y por primera vez desde que lo conocía, vi algo parecido a la paz en sus ojos cansados. Guárdala bien, muchacho. Es un regalo que trasciende este mundo. Los días que siguieron fueron extraordinarios. Mi recuperación no solo fue completa, sino que parecía haber desarrollado una fuerza y una agilidad que nunca había tenido antes. Corría por la playa como si hubiera nacido con aletas en lugar de pies. Nadaba con los delfines que ocasionalmente visitaban las aguas cercanas a la isla, y escalaba las palmeras con la destreza de un mono araña. Pero lo más extraordinario de todo era la canica. Durante el día, parecía una esfera de cristal común y corriente, aunque extraordinariamente hermosa. Pero cuando caía la noche, cuando las estrellas comenzaban a aparecer sobre el Caribe, la canica se encendía con esa luminosidad celestial que había tenido el primer día. Zaira tenía razón, brillaba por las noches. No era una luz fuerte o molesta, sino algo suave y reconfortante, como un pequeño faro personal que me recordaba constantemente que había algo más grande que yo velando por mi bienestar. A veces, cuando la sostenía contra la luz de la luna, podía jurar que veía figuras moviéndose en su interior, peces que nadaban en círculos eternos, aves que volaban sin destino, y ocasionalmente, muy ocasionalmente, la silueta de una mujer de vestido blanco que me sonreía desde las profundidades del cristal. Gaspar comenzó a visitarnos con más frecuencia después del milagro. Traía lienzos y pinceles y se sentaba en nuestra playa a pintar el atardecer. Pero yo sabía que lo que realmente buscaba era otra aparición de la Santa Muerte. Me contaba historias de otros lugares donde había estado, otros niños que habían recibido milagros similares, siempre en momentos de desesperanza absoluta, siempre cuando la fe parecía más frágil. La muerte no es el final. «Damián», me decía mientras mezclaba azules y violetas en su paleta. Para algunos de nosotros, la muerte es el comienzo de la verdadera comprensión, y ella entiende eso mejor que nadie. Una tarde, aproximadamente un mes después de mi milagro, Gaspar terminó un mural en la pared lateral de la casa de Doña Carmen. Era una escena de la playa de Holbox al atardecer, con niños jugando canicas en la arena, pero en el fondo, casi imperceptible a menos que supieras exactamente dónde mirar, había pintado una figura de vestido blanco que observaba la escena con una sonrisa benevolente. «Ahora ella siempre estará aquí», me dijo, cuidando a los niños de Holbox. Los turistas que visitaban la isla comenzaron a escuchar rumores sobre el niño milagro y mi canica mágica. Algunos venían específicamente para conocer mi historia, y aunque mis padres se sentían incómodos con la atención, yo entendía que había algo más grande sucediendo. La historia se esparció por toda la Riviera Maya. Llegaron periodistas de Cancún y hasta un equipo de televisión de Ciudad de México. Todos querían entender lo que había pasado. Todos querían una explicación científica para mi recuperación milagrosa. Pero yo sabía que algunas cosas no necesitan explicación. Algunas cosas simplemente son, y su valor reside precisamente en su misterio. La canica nunca perdió su brillo nocturno. Incluso ahora, años después, cuando sostengo esa esfera perfecta contra la luz de las estrellas de Holbox, todavía puedo ver las galaxias diminutas girando en su interior. Todavía puedo sentir la calidez sobrenatural que emana de su superficie lisa. Mis amigos crecieron, como crecen todos los niños. Zaira se mudó a Mérida para estudiar medicina marina. Los gemelos se convirtieron en pescadores como su padre. Itzel desarrolló un talento extraordinario para la pintura, inspirada tal vez por los murales de Gaspar. Pero todos recordamos esa tarde en la playa. Todos recordamos a la señora de vestido blanco
que solo los niños pudieron ver. Y cuando nos reunimos durante las festividades de la isla, cuando compartimos cervezas frías bajo las estrellas del Caribe, siempre terminamos hablando de ese día en que lo milagroso tocó nuestras vidas ordinarias. Gaspar murió el invierno pasado, tranquilamente, en su hamaca frente al mar. Lo encontraron con una sonrisa en los labios y un pincel en la mano, como si hubiera estado pintando hasta el último momento. En su caballete había un lienzo inacabado, la figura de una mujer de vestido blanco extendiéndole una canica luminosa a un niño. Ahora yo tengo 23 años. Trabajo como guía de turistas, como mi padre, pero también doy clases de natación a los niños de la isla. Mi canica sigue conmigo siempre. La llevo en el bolsillo izquierdo de mi camisa, cerca del corazón, y por las noches la coloco junto a mi cama para que su luz suave me acompañe durante el sueño. A veces, los niños más pequeños me preguntan por qué brillan mis ojos cuando les cuento la historia del juego de canicas en la playa. Les explico que es porque sé, con una certeza que trasciende la lógica, que hay fuerzas en este mundo que nos protegen, que nos cuidan, que nos devuelven la esperanza, cuando creemos que ya no queda nada. Y cuando algún niño está pasando por un momento especialmente difícil, cuando veo en sus ojos esa desesperanza que yo conocí tan bien, le muestro mi canica. La sostengo contra la luz del atardecer de Holbox, y juntos observamos las pequeñas galaxias que giran eternamente en su interior. ¿Ves? Les digo, la magia existe. Solo tienes que estar dispuesto a creerla cuando aparezca, porque esa es la verdad que aprendí en aquella playa de arena blanca, bajo el cielo infinito del Caribe. Los milagros no llegan cuando los pedimos, sino cuando más los necesitamos, y a veces, solo a veces, vienen disfrazados de una señora hermosa con un vestido blanco, que se acerca caminando por la playa con una canica llena de estrellas en las manos. Esta es mi historia. Esta es la historia del juego de canicas en Isla Holbox. Y aunque los adultos nunca vean lo que los niños pueden ver, aunque la ciencia nunca explique completamente lo que pasó ese atardecer dorado, yo sé que la Santa Muerte sigue caminando por estas playas, cuidando a los niños que más lo necesitan, regalando pequeños milagros a quienes aún conservan la capacidad de creer en lo imposible. Y mi canica sigue brillando por las noches, como una promesa eterna de que la magia nunca abandona completamente este mundo. La luz en los túneles de Guanajuato, el eco de mis pisadas contra la piedra húmeda, aún resuena en mi memoria como un tambor desesperado, marcando cada segundo de terror que viví en aquellas entrañas de Guanajuato. Mi nombre es Paola, y lo que voy a contarte cambió para siempre la forma en que mi familia entiende la vida y la muerte. Era octubre de 2018, y trabajaba dobles turnos en el Hotel Boutique Casa del Rector para juntar dinero extra antes de las fiestas navideñas. Ese sábado por la mañana, Eliseo había salido temprano con su taxi. Mi esposo siempre fue madrugador. Decía que las mejores carreras se conseguían antes de que el sol calentara las calles empedradas. Alondra, mi pequeña de 6 años, desayunaba sus quesadillas mientras veía caricaturas. Sus rizos castaños enmarcaban esa carita traviesa que siempre me robaba sonrisas, incluso en los días más cansados. «Mami, ¿podemos ir a caminar por el centro después?», me preguntó con esa vocecita que nunca podía rechazar. «Claro, mi amor, pero solo si te portas bien mientras mamá termina de limpiar». Nunca imaginé que esas serían las últimas palabras normales que intercambiaríamos en mucho tiempo. Alrededor de las 11 de la mañana, salimos hacia el Jardín de la Unión. Alondra saltaba entre las piedras del callejón como si fuera un juego, su vestido amarillo ondeando con cada brinco. Yo cargaba mi bolsa con algunas cosas para hacer mandados después del paseo. El sol pegaba fuerte, pero la sombra de los edificios coloniales nos protegía mientras caminábamos. Fue cerca de la Alhóndiga cuando me encontré con Fermina, la señora que vendía dulces típicos en una esquina. Siempre me caía bien esa mujer morena, de manos rugosas pero sonrisa cálida. Mientras compraba unas palanquetas para Alondra, Fermina me contó sobre un estudiante que había estado preguntando por los túneles antiguos de la ciudad. «Ay, Paola», me dijo moviendo la cabeza con preocupación,
Ese muchacho anda preguntando por los túneles viejos que están por acá abajo. Le dije que esos lugares tienen sus guardianes, pero los jóvenes no hacen caso. No le presté mucha atención a sus palabras. Para mí los túneles de Guanajuato eran solo parte del folclore local, historias que contaban para atraer turistas. Fermina siempre había sido muy supersticiosa. ¿Cuáles túneles?, le pregunté, mientras Alondra se entretenía viendo los colores de las cocadas. Los que están conectados con las minas viejas, mijita, por donde antes corrían los ríos subterráneos. Dicen que ahí abajo hay cosas que es mejor no despertar. Me reí un poco, pero algo en su tono me hizo sentir un escalofrío extraño. Pagué los dulces y seguimos nuestro camino. Alondra caminaba unos pasos adelante, cantando una canción que había aprendido en la escuela. Todo era tan normal, tan cotidiano. Fue cuando pasamos cerca del Callejón del Beso que todo cambió. Alondra se detuvo frente a una entrada que yo nunca había notado antes, aunque llevaba años viviendo en Guanajuato. Era como una puerta pequeña, casi oculta entre dos edificios. No había nada especial en ella, pero mi hija se quedó como hipnotizada. «Mami, ¿qué hay ahí abajo?». Miré hacia donde señalaba. Efectivamente, se veían unos escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. Debía ser una de esas entradas a los túneles que mencionaba Fermina. No sé, mi amor. Seguramente son túneles viejos. Ven, vámonos de aquí. Pero cuando me volteé, Alondra ya no estaba a mi lado. El pánico que sentí en ese momento es algo que no le deseo a ninguna madre. Grité su nombre, pero solo escuché el eco de mi propia voz rebotando contra las paredes de piedra. Me asomé por la entrada y vi que los escalones continuaban más profundo de lo que la luz del sol podía alcanzar. Alondra. ¡Alondra, regresa! Bajé corriendo los escalones, pero después de unos metros la oscuridad era casi total. Solo había una luz amarillenta muy tenue, que parecía venir de algún lugar más profundo. El aire olía a humedad y a algo más. Algo antiguo, como si esas piedras guardaran secretos de siglos. Mi niña. Por favor. Mis gritos se perdían en un laberinto que parecía no tener fin. Cada paso que daba me alejaba más de la luz del día, pero no podía regresar sin mi hija. Los túneles se bifurcaban en diferentes direcciones, y yo no tenía idea de cuál había tomado Alondra. Mi corazón latía tan fuerte que sentía como si fuera a salirse de mi pecho. Después de lo que me pareció una eternidad vagando por esos pasillos húmedos, decidí regresar a buscar ayuda. Llamé a Eliseo desde mi celular, que por milagro tenía una barra de señal. «Eliseo, Alondra se metió en unos túneles y no la encuentro. Ven rápido al Callejón del Beso». Mi esposo llegó en 15 minutos, pero para mí fueron horas. Sus ojos reflejaban el mismo terror que yo sentía. Sin perder tiempo, llamamos a la policía y a Protección Civil. Eliseo se metió a los túneles con una linterna mientras yo esperaba arriba, rezando todas las oraciones que recordaba. Fue entonces cuando apareció Roque. Era un joven de unos 25 años, delgado, con lentes y una mochila llena de libros. Se acercó a mí cuando vio a los policías. «Disculpe, señora, ¿qué está pasando?». Le expliqué la situación entre sollozos. Su cara cambió inmediatamente. «Yo estoy estudiando la historia de estos túneles», me dijo. «Forman parte de un sistema muy antiguo que conecta con las minas coloniales. Son como un laberinto, pero conozco algunas de las rutas principales». Sin dudarlo, Roque se ofreció a ayudar. Bajó con Eliseo y los policías, llevando mapas antiguos que había conseguido en el archivo municipal. Mientras tanto, yo permanecí arriba sintiendo como cada minuto que pasaba me alejaba más de mi hija. Las horas se convirtieron en una pesadilla. Llegaron más elementos de Protección Civil, bomberos, voluntarios. Fermina apareció con otros comerciantes del centro, todos preguntando si podían ayudar en algo. La noticia se había extendido rápidamente por el barrio. «Te dije que esos túneles tienen guardianes», me susurró Fermina, tomándome de la mano. «Pero no todos son malos, mijita. Algunos protegen a los inocentes». No entendía a qué se refería, pero en mi desesperación me aferré a cualquier esperanza. Cayó la noche. Las luces de las patrullas iluminaban la entrada del túnel, como si fuera una herida abierta en la tierra. Eliseo subía cada hora a contarme que habían explorado nuevas secciones, pero sin éxito. Roque había resultado invaluable. Conocía el sistema mejor que nadie.
pero incluso él admitía que había partes que nunca había explorado. Son túneles muy antiguos, me explicó durante uno de sus descansos. Algunos se remontan a la época prehispánica, otros fueron hechos durante la colonia para drenar las minas. Es fácil perderse ahí abajo. A las 2 de la madrugada, cuando ya había perdido toda esperanza, escuché una voz pequeña que me llamaba «¡Mami!». Me volteé y ahí estaba Alondra, caminando tranquilamente por el callejón como si nada hubiera pasado. Corrí hacia ella y la abracé tan fuerte que temí lastimarla. Estaba limpia, sin rastro de haber estado horas perdida en túneles húmedos y polvorientos. Su vestido amarillo lucía impecable. «Mi amor, ¿dónde estabas? Te busqué por todas partes». Alondra me miró con esos ojos grandes y me sonrió. «Una señora me ayudó, mami. Me tomó de la mano y me llevó hasta arriba». «¿Qué señora? ¿Dónde está?» «Ya se fue. Era muy bonita, pero estaba vestida rara, toda de blanco, pero con huesos pintados, y tenía un velo en la cara». Un escalofrío me recorrió la espalda. Le grité a Eliseo que Alondra había aparecido, y en segundos estuvimos rodeados de policías, bomberos y voluntarios. Todos querían saber dónde había estado, cómo había salido, pero lo que más me impactó fue lo que tenía en su mano derecha. Una flor blanca, fresca, como si acabara de ser cortada. Era una flor que yo no conocía, con pétalos perfectos y un aroma extraño, dulce pero penetrante. «La señora me la dio», explicó Alondra. «Me dijo que se la diera a mi mami para que supiera que alguien me había cuidado». Roque se acercó cuando vio la flor. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Esa es una flor de Cempalxóchitl blanca», murmuró. «Son muy raras. Se usan en ceremonias especiales para honrar a los espíritus protectores». Esa noche, cuando finalmente llegamos a casa, Alondra me contó toda la historia mientras le preparaba un baño caliente. Según ella, después de bajar los escalones, se había perdido en los túneles. Caminó por mucho tiempo, asustada y llorando, hasta que apareció la señora bonita. «¿Cómo era exactamente, mi amor?» «Era alta, mami. Tenía un vestido blanco muy largo, pero con dibujos de huesos negros, y un velo que le tapaba la cara, pero podía ver que era bonita. No me daba miedo, me hacía sentir segura». «¿Te dijo algo más?» «Me dijo que no llorara, que me iba a llevar con mi mami». Me tomó de la mano y caminamos por muchos túneles. Sus pasos no hacían ruido, pero yo escuchaba música muy suave, como cuando cantan en la iglesia. El relato de Alondra me helaba la sangre, pero al mismo tiempo me llenaba de una gratitud inmensa hacia esa presencia misteriosa que había protegido a mi hija. Al día siguiente, Fermina vino a visitarnos. Cuando le conté lo que había pasado y le mostré la flor, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ay, mijita», me dijo persignándose, «la flaca bonita cuidó a tu niña. La Santa Muerte la protegió». Me explicó que en Guanajuato, especialmente en los túneles antiguos, había muchas historias de apariciones de la Santa Muerte, ayudando a personas perdidas o en peligro. No era algo de lo que se hablara abiertamente, pero las familias que habían vivido la experiencia lo sabían. «Ella no es mala como dicen», me aseguró Fermina. «A los niños inocentes los protege. Tu Alondra tuvo mucha suerte, o mejor dicho, mucha protección divina. Esa misma semana instalé un pequeño altar en mi casa. No fue fácil explicarle a Eliseo que siempre había sido católico tradicional, pero después de lo que habíamos vivido, no podía negar que algo sobrenatural había salvado a nuestra hija. El altar era sencillo, una imagen de la Santa Muerte vestida de blanco, velas, flores frescas y la flor blanca que Alondra había traído, la cual conservé cuidadosamente prensada entre las páginas de mi Biblia. Cada día, al levantarme, le agradecía por haber cuidado a mi niña en esas horas de oscuridad. Roque nos visitó varias veces después del incidente. Había quedado fascinado con la historia y quería documentarla como parte de su investigación. Me contó que había encontrado varios relatos similares en los archivos municipales, todos de épocas diferentes, pero con el mismo patrón. Personas perdidas en los túneles que habían sido guiadas a la seguridad por una figura femenina vestida de blanco con símbolos de la muerte. «Es como si los túneles tuvieran realmente un guardián», me dijo durante una de sus visitas. «Alguien o algo que protege a quienes se pierden ahí abajo». Meses después,
Nuestra vida regresó a la normalidad, pero había algo diferente en nuestra familia. Alondra a veces hablaba de la señora Bonita como si fuera una amiga cercana. Decía que a veces la sentía cerca cuando tenía pesadillas o cuando se sentía triste. Una tarde, mientras limpiaba el altar, encontré a Alondra parada frente a él. ¿La extrañas?, le pregunté. No la extraño, me respondió con esa sabiduría extraña que a veces tienen los niños. Ella nunca se fue, mami. Solo no la podemos ver siempre. Han pasado años desde aquel día terrible. Alondra ahora tiene 12 años y es una niña normal, alegre, estudiosa, pero mantiene una conexión especial con el altar de la Santa Muerte. A veces la encuentro ahí, no rezando exactamente, sino como conversando con una amiga invisible, Eliseo, que al principio se resistía a la idea del altar, ahora también le prende velas cada mes. Dice que no entiende completamente lo que pasó, pero que no puede negar que algo o alguien salvó a nuestra hija de una muerte segura en esos túneles laberínticos. Fermina se convirtió en una especie de madrina espiritual para nuestra familia. Nos enseñó cómo mantener el altar, qué flores usar, cómo pedirle protección para la familia. No se trata de magia negra ni nada malo, como mucha gente piensa. Es simplemente reconocer que hay fuerzas en este mundo que protegen a los inocentes, especialmente a los niños. Cada año, en el aniversario del día que Alondra se perdió, regresamos a los túneles. No bajamos, por supuesto, pero dejamos flores blancas en la entrada. Es nuestra forma de agradecer a esa presencia misteriosa que devolvió a mi hija sana y salva. Roque terminó su tesis sobre las leyendas urbanas de Guanajuato y nuestra historia ocupó un capítulo importante. Me alegra saber que quedó documentada para las futuras generaciones, para que sepan que en los túneles oscuros de esta ciudad colonial hay más que historia antigua. Hay guardianes que protegen a quienes más lo necesitan. A veces, cuando camino por el centro de Guanajuato, especialmente en las noches, cuando las luces amarillentas iluminan las calles empedradas, siento una presencia tranquila a mi alrededor. No es miedo lo que siento, sino gratitud profunda hacia esa fuerza misteriosa que me devolvió lo más valioso de mi vida. Mi hija está viva gracias a la Santa Muerte, y eso es algo que nunca olvidaré. En nuestro hogar ella no representa el final, sino la protectora de la vida, la guardiana de los inocentes, la luz en la oscuridad de los túneles de Guanajuato.